Mi hermano Jaime, alguien me va a ayudar a leer. Sí, pastor, ya lo teníamos todo organizado, es Paola. Así es, muchas gracias. Entonces, Paola nos va a ayudar. Con micrófono, clavito. Muchas gracias. Come nota. Y si ella nos va a leer, pues nos tienes que ir como a los textos en la enseñanza que se está dando para que estés bien centrado. Entonces, vamos a leer en Mateo, en el capítulo 13, versículos 24 hasta 30. Ve a ver, hermana, ahora como que tiene mucho bajo, Sí. mucho de usted lo va arreglando en la medida que para que cuando yo estoy ya ¿quién te quiere? Sí, Hermanos, por favor. Pastor Mateo 13, Versículo del 24 hasta el 30. bueno, Mateo 13, 24. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Muchas gracias. Perdón. Muchas gracias. Bien, seguimos en este texto, que es una parábola, es una historia. Y estamos explicando que Jesús trae una historia, en este caso una parábola, trae una historia. ¿Cómo se está viendo? Bien. Sí, muy bien. Trae una parábola, trae una historia y para colocar al lado ¿qué? Una verdad. Entonces yo les voy a pedir a ustedes que me ayuden. Entre nosotros hay cierta disposición de estudiar la palabra. A ver si usted piensa un poquito cuál es la verdad al lado de esta historia. Entonces decimos que Jesús explicó esta historia. Le volteamos la hoja y en Mateo capítulo 13, no tienes que leerlo ahora, si necesito alguna lectura, el hermano nos va a colaborar. Y la explicación está en Mateo 13, versículo 36 al 43. Entonces, Jesús es quien explica esta historia. Él la explica. Y a propósito, no hay textos paralelos del texto de esta historia, sino es. Entonces nos queda como más sencillo, nos queda como más práctico en cuanto a eso. Y lo otro es que hemos dicho, la última vez dijimos, si Jesús lo explicó, pues yo para qué voy a agregarle o a quitarle, explicar lo que dice. Y en la medida que vamos hablando, usted va a sorprenderse de que dice cosas que usted ya ha oído, pero que el Espíritu Santo hace que usted entienda. Empecemos por decir que a quién es Jesús, no la iglesia, no un expositor bíblico, no nadie. Nos dice en el texto, en el versículo
38, Paola puede leerlo, el 13:38 que dice, Mateo 13:38. Jesús está explicando, sí. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del mal. Entonces, según Jesús, basados en el verso 38, son las cizañas. Y miramos en el versículo 38 que la cizaña, usted lo ve con claridad, son los hijos del mal. ¿Ve cómo él va aclarando que son las cizañas? Marlon, ¿te acuerdas de la pregunta de hace 8 días? Sí, ¿me la puedes hacer otra vez? Sí, la pregunta fue, ¿por qué si nosotros, porque hay cizaña donde debería haber solamente trigo? Eso sí, bien. Esa inquietud va a ser resuelta en la medida que vamos explicando la palabra. Entonces, usted lee el versículo 38, le dice, Paola, la última parte que dice, y la cizaña Son los hijos del mal. son. ¿Sí ve la palabra? ¿Sí ve la palabra? Edgar, son los hijos de qué? Del mal. Eso es lo que dice. Entonces, ya nosotros hemos leído en el mismo versículo 38 que el trigo, la buena semilla, ¿cómo es que se llama, Paola, del versículo 38? La buena semilla, o sea, el trigo. La buena semilla son los hijos del reino. Exacto, entonces que es claro, si lo entiende, hermano Eusebio, es claro, es que en el planeta Tierra, en el campo, como lo dice el versículo 38, hay la cizaña que según Jesús son los hijos del mal. Y según Jesús son los no creyentes, ¿cierto? Y que los hijos, la semilla buena, que dice la buena semilla, que son el trigo, son los hijos de qué? Del reino. Entonces, creyentes y no creyentes. A mí me gusta, hermanos, cuando estudio la Biblia, porque la Biblia es muy sencilla. Lo que pasa es que nosotros los hombres complicamos mucho la palabra. Pero entonces es un mismo que da definición. Entonces, si yo le pregunto a usted quiénes son las cizañas, ¿ustedes qué responden? Exacto, porque está en el versículo ¿qué? 38. Y si yo les pregunto qué es el trigo, exactamente. Ahora, nos interesa que aquí Jesús mismo dice quiénes son las cizañas y dice que son los hijos del mal. Ahora, si usted explica, póngale cuidado, Patricia, lo que voy a decir. Si usted explica otra cosa distinta a esta definición, usted está dando una explicación por encima de la explicación de Jesús que suena muy falso. Porque la explicación de Jesús es sobre mi explicación. Entonces, a ver si la cogió. Carlos, ¿estás entendiendo? Si la cogió, ¿qué quiere decir? Que si alguien dice, es que hay, Joana, es que hay cristianos que son como cizañas, ¿qué le diría? Es que no le puede, porque ya estoy hablando de qué, de otro concepto. El trigo son los que, los hijos, y la cizaña. Entonces, si uno explica otra cosa, cuando se pregunta qué es la cizaña, entonces, si yo respondo no de acuerdo al texto del verso 38, entonces mi respuesta no es verdad.
Y la verdad, Edgar, es que eso no debe tener interés. Pues, ¿qué interés va a tener si alguien dice que la cizaña es tal cosa, tal cosa? Ahora, otra vez, ¿qué es la cizaña? Celia, ¿qué es la cizaña? Jesús responde, verso 38, son los 100, los hijos de Juan. Entonces muchas veces nosotros perfilamos, Paola, como si la cizaña fueran ciertos hermanos, y eso es un invento nuestro, y ese invento hace mucho daño en la vida de la iglesia. De esta manera Jesús identifica plenamente, Él identifica y define qué es la cizaña. Patricia, ¿qué es la cizaña? O sea, exactamente, muy bien. Entonces, oída la explicación de quién, de Jesús, no mía. Oída la explicación de Jesús, no de la iglesia, del pacto de Miraflores, no la explicación del señor Juan de Acevedo, no. Sí, es que Jesús da la explicación para de una vez, desde el principio, para la iglesia que van a hacer, que la iglesia van a hacer. Fernando, la iglesia en los evangelios no ha nacido. Se mencionan 2 veces la palabra iglesia, pero no habla como la iglesia formal. Incluso al principio Jesús lo llama en sus historias como y ahí lo está diciendo en el versículo 24, 13-24, que dice. 13:24 de Mateo, les refirió otra parábola diciendo el reino de los cielos. Entonces, mientras no existe la palabra iglesia, que ya le dijimos que eso es en Antioquía, y si fue en Antioquía, que se llama por primera vez a los discípulos cristianos, podemos decir que en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan no se registra la iglesia, se registra más bien un término que acabas de leer. ¿Cuál fue? El reino de los cielos. El reino de los cielos. Entonces la iglesia no ha nacido, pero desde antes está diciendo que cuando se forme va a haber dentro de lo que ahora es el reino de los cielos, que después va a llamarse como Patricia, se va a llamar la iglesia. Entonces va a haber, ¿qué va a haber? Va a haber trigo y va a haber cizaña, ¿cierto? Va a haber trigo y va a haber cizaña. Entonces esto debe quedar pues completamente claro, porque yo espero que como iglesia nosotros podamos a esta historia colocarle la verdad. Obviamente que lo estoy disfrutando, pero me gustaría que ustedes me compartiéramos que esta es la historia y la verdad. Al lado de esta historia, estas cosas. Recuerde lo que hicimos con Mateo 13, Fernando, que del 1 al 8, que hablamos sobre el sembrador, y luego leímos del 18 al 23 la explicación de Jesús, y supimos colocar la historia, ¿se acuerdan? Dijimos, la historia de Mateo 13, del 1 al 8, y luego Jesús mismo explica, estoy hablando del sembrador en la historia anterior, del 18 al 23, y dijimos, esta historia, y al lado de la historia le colocamos una verdad. ¿Cuál fue la verdad? La verdad que nosotros colocamos es que el efecto de la palabra oída
depende del estado espiritual del corazón de la persona. O sea, que usted le enseña a las mujeres, usted le enseña a los caballeros, usted le enseña a los niños, usted le enseña a la iglesia y los efectos del poder de esa palabra oída, tomada de Lucas 8, oída, en ese momento depende del estado espiritual del corazón de la persona. Eso es todo. Creo que eso fue claro para nosotros. Y dijimos que también el efecto, si la persona tiene un corazón que limpio, sea arrepentido de pecado y de maldad, esa persona, esa palabra va a traer un efecto que va a ser un efecto también en su vida personal. Creo que cierto es quedó claro. Entonces, la idea es cómo podemos nosotros, esta historia, ¿cuál historia? La historia que estamos diciendo, que Jesús está explicando, a ver cómo le colocamos al lado una verdad. Una verdad, ¿sí? Entonces, ¿qué debe quedar claro, Carlos? ¿Qué debe quedar claro? Que sabemos y definimos que es la cizaña. Y damos un texto. ¿Verso qué? 38. Ya sabemos que es la cizaña. Y estos, cuando hablamos de la cizaña, aquí en la historia, Jesús ya había hecho referencia suavecito a ellos, ya había hablado de ellos, porque es lo que nosotros llamamos como los no cristianos, o los inconversos, o los no nacidos de nuevo, o los que no están en el Evangelio, muchas expresiones que usamos en el mundo del cristianismo. Entonces, el texto ya lo va a leer, usted no lo tiene que leer. Ella nos va a leer en Juan 15 que Jesús hizo referencia a ellos en otro momento. Dice en Juan 15, 18, Jesús dice de ellos, los no cristianos, que dice de ellos. O sea, estamos saliendo un poquito para mostrar que Jesús ya había hablado de eso. Juan 15, 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido. Entonces, el mundo nos aborrece. La palabra aborrece es menos sencilla. Sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Entonces, ¿por qué nos aborrecen? Porque el que es el que nos entró a este evangelio también lo aborrece. Entonces, aborrecen al que nos entró al evangelio, que es Jesús, y a los que siguen a Jesús, que hemos entrado al evangelio. Sí entienden que Jesús explica que los inconversos nos van a aborrecer, ¿cierto? No nos van a querer, eso es lo que dice el texto. Y lee el Juan 15, 19, ¿qué dice? Si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. O sea que ustedes no lo van a querer. ¿Quiénes? Pero ¿quiénes sí lo van a querer? ¿Quiénes sí lo van a querer? ¿Quiénes? Los que son creyentes. Y ahí estás pensando la razón. Y lee el 23 de Juan 15. Juan 15, 23. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Es que si me está aborreciendo a mí, al final termina por aborrecer al Señor, que es al que yo lo estoy siguiendo. Entonces el mundo explica Juan que el mundo aborrece, nos aborrece porque aborrecen a Jesús. Ahora, regresando a la historia de Mateo, ¿sí? ¿De qué estamos hablando cerca? En Mateo 3, de la historia de qué? ¿De qué mismo? Del trigo y la cizaña. Del trigo y la cizaña. ¿De qué estamos hablando? Del trigo y la cizaña. Del trigo y la cizaña. Entonces,
lo que está diciendo aquí el texto es que en la historia del trigo, los creyentes y la cizaña, ¿quiénes son esas? Los que no son cristianos, muy bien. Entonces, el texto nos dice a nosotros lo que pasó en un momento dado. Eso es lo que dice la Escritura. Dice, lee por favor Mateo 13, 25, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué dice? Mateo 13:25, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y se fue. Y el texto dice en el 25 que quién hizo eso. Su enemigo. Que el enemigo es lo que dice el texto, ¿sí? O sea, que vino en la noche y que fue lo que colocó. ¿Qué fue lo que colocó? Si entienden eso es muy importante. ¿Qué fue lo que colocó el enemigo? Vuelve para leer, hermana, por favor, en el verso 25. Mientras dormían, ¿qué pasó? Mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Bueno, hay una cosa muy delicada. Entiéndase que aquí dice el versículo del 13:25, dice que mientras dormían vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Voy a usar un lenguaje que le da más comprensión. La iglesia estaba reunida. Puede ser en el culto del jueves, en el culto de un sábado, o en el culto de un domingo, o en un culto de cualquier otra congregación. Y de pronto, ¿quién vino? ¿Quién vino? ¿Vino quién vino? Sí, pero vino, no lo diga todavía, enemigo. ¿Vino quién, Joana? Vino no creyente. Bueno, ya la iglesia, ¿quiénes vienen aparte de los creyentes? Los no creyentes. Por Dios. Ay, ¿cómo hace uno? ¿Me lo puedes explicar? Cuando estamos en una reunión de miércoles, que en este caso, pues no sé que no estoy apuntando lo que es, y no sé cómo es el sábado, pero hablemos de un domingo. ¿Usted cómo hace para evitar que haya una persona que no es cristiana? Que no puede hacer eso. Porque precisamente los estamos solicitando. ¿Esperando para qué? Para que se convierta. Para que se convierta. Entonces, eso es muy difícil de manejar, ¿cierto? Es muy difícil de manejar. Yo, como hice en el tiempo del servicio al Señor, sí he tenido relaciones ministeriales, Paola, donde casi que se puede decir que las reuniones son muy cerradas y por lo regular hacen grandes esfuerzos para que no entren en conversos. Y si entran en conversos, tienen que saber quién lo trae y dar alguna referencia, y lo hacen, ¿cierto? Pero la verdad es, Edgar, ¿cómo pueden evitar que un domingo venga un inconverso? A propósito, eso es lo que esperamos, que venga, ¿cierto? Pero aquí hay algo misterioso. Algo misterioso. Ahora, algo misterioso. Que cuando viene esa persona que usted no sabe, y la persona ni tampoco ella misma se da cuenta, se va a qué. Usted Dilma, ¿se va a qué? ¿Se va a qué? No se va a convertir. ¿Y sabe qué va a pasar? Jaime, se queda. ¿Se está entendiendo? Se queda. Y viene y ya lleva 6 meses, pero no se ha convertido y se queda.
La persona no sabe lo que te diciendo, pues no sabe por qué se quedó y en el mundo espiritual Paola no sabe por qué se quedó. Y entonces empieza a hacer amistades ¿con quién? Con la trigo. Con el trigo, gracias a él. Ahí me pasó una chocolatina. Bueno, pero le debes un piquito. Un piquito. Ah, pero no era en la boca, hombre. Era un piquito, un piquito. Ah, también parece cierto. También parece. Y se queda Jaime. Eso es muy raro. Sí. ¿Cierto? Es un hombre que ya ha recorrido, es que un hombre que tiene ya 20 años, un poquitico más en el ministerio, conoce algunas cositas. Uno conoce algunas cositas, ¿cierto? Y usted al lado de suavecito también conoce algunas cositas, ¿cierto? Pero me explico en el sentido de que él, aún siendo el pastor, él no puede esa persona sacarla, sino está ahí y la está viendo, pero lo más raro del caso. Mire qué bueno que estamos en hipercreyentes. Viene y no se convierte. Pero parece, pero se convierte. Y entonces se empiezan a qué? A molestar a qué? A la gente. ¿Sabe qué es lo que le toca a Jaime detectar? Eso sí es responsable de Jaime. Pero, Jaime, tranquilo que en eso no somos perfectos. Me toca a mí detectar, no soy perfecto en eso. Detectar es que no termine colocándole en el servicio. Que eso puede ser algo que uno como humano, Paola, como pastor lo coloca porque es que es tan parecido al creyente, pero por dentro está socavando las raíces y enseñando cosas raras y extrañas y bueno, en fin, todas esas cositas. La cuestión, entonces lo que hay debe tener cuidado. Lo que yo debo tener cuidado, bueno, cualquier persona debe tener cuidado es que no termine pues por colocarlo en donde, en el servicio del Señor, en el servicio. Mire que yo estoy hablando del púlpito, cualquier servicio hay, cualquier servicio, sin nombre ni nada, pero hay gente que es un hombre muy prudente, no vamos a decir quién, ni quién ni nada, pero voy a decir algo muy fuerte. Yo he tenido gente de la comunidad de Villahermosa que ha venido aquí, ahí, y ahí me los conoce, y ahí me pone las pilas. Y de pronto un hermano o una hermana, para no dar ningún señalamiento, Paola, empieza como, ¿cierto? Porque tiene su Biblia y todo, su buena presencia y las cuestiones. Y de pronto termina la reunión y yo sé que ya le ha pasado a él. Se arrima una muchacha y dice, ay, yo creo bastante, ¿qué es? Y usted con ganas por dentro de decir que no. Porque es que entran y se queda alguien y lo que va a hacer, Dios. Entonces sí entienden el cuidado a lo que me refiero. Ya lo puedo grabar. No se preocupe, pastor, que lo podemos solucionar. No, pero eso puede salir. Cuando no pueda salir, porque no damos nombres, además nadie puede habilitar. Entonces, ¿qué dice el versículo 25? ¿Qué dice? ¿Que dormía qué? Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y se fue. Se fue, no se fue el inconverso, que no se convirtió, no es. Luce, hermano, no es que estoy predicando que no puedan venir. Joana, sí me estás entendiendo. No es que no puedan venir, sino que se quedan. Y se quedan y no se convierten nunca al Señor. Y uno no se da cuenta, pues, en ese sentido. Entonces, ¿dónde quedó esa persona, hijo del qué, hermano? ¿Hijo de qué? Hijo del malo. Hijo del malo,
se quedó en la iglesia. Entró y se quedó. Ay, no sé cómo. Ay, me podías ayudar cómo explicarlo de otra manera. Porque es que miren, la pregunta, ¿cuál es la pregunta del versículo 27? La pregunta, ¿de qué? ¿De dónde qué? ¿De dónde pues tiene cizaña? ¿De dónde fue? ¿Cierto? Como yo le pongo, ay, me dijo que hay señor que está ahí, un ejemplo, pues yo voy, ay, ¿de dónde salió ese señor, hermano, que está haciendo tanto extracto? Y Jaime, ¿qué me responde? Yo no lo traje, sino que vino a una reunión y se quedó y me convirtió, y él se quedó, se hizo amigo de todo el mundo, y entonces va y lo visita a la casa y les arregla los relojes dañados y le manda a arreglar los relojitos de oro, todo eso, pero usted sabe en qué sentido lo hace, etcétera. Entonces, ¿qué respondió el dueño en el 28? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Exacto. Entonces, ¿qué responde el dueño del trigo? No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Entonces la pregunta es, ¿lo arrancamos? Y si no vaya a tocar a ese qué? A ese hombre que no se convirtió y que no lo arranca. Arrancarlo es que Jaime, como sacarlo, esa es la palabra. Entonces, ¿qué responde el dueño? No. Dice que no. Porque uno puede decir, ay hermano, ay Joana, ay hermano, es que para que el trigo no sé qué, no sea Patricia. O así no, está al lado. Para que el trigo no qué. Ay hermano, es que la persona nos va a dañar el trigo. Entonces arranque qué. Arranque el trigo porque nos va a dañar qué. Nos va a dañar el trigo. ¿Y qué respondió el dueño del trigo? No. Es que el dueño del trigo, Solecito sabe que el trigo es trigo. Amén. Ya. Es muy sencillo el trigo es trigo. Sí. O sea que, porque usted se quedó en la iglesia y sea un cristiano, que se espíritu. Pero pastor, es que uno cómo va a ser cristiano con tantas personas que ahora estamos aclarando. Que vamos a decir, ¿cómo no va a ser cristiano con fulano de tal? Ese fulano de tal, ¿cómo se llama? Vamos a hablar de mano. Sí, ¿cómo se llama? Cizaña. Entonces la verdad es ¿qué vamos a hacer? Porque él, como no tiene inteligencia espiritual, dice, ¿qué vamos a hacer con ese hermano tan mundano? No, él no es ningún hermano mundano. Él tiene que estudiar la escritura. No es un hermano mundano. ¿Es un qué? No es hermano. ¿Es un trigo? No, es que es una cizaña del mundo, ¿cierto? Entonces lo que estamos tratando de decir es que ay, a mí me pasó y no sé, yo creo que le haya pasado a usted. Si no le ha pasado, no le va a pasar. ¿O yo? Yo pensaba sentar, a mí me pasó Marlon. Bueno, yo estoy muy contento de estar en la iglesia. No, ¿para qué? Estoy muy contento de estar en la iglesia. Pero usted no puede decir, hermanos, que fulano de tal es muy mundano. Usted no lo podía decir. Entonces yo le pregunto, ¿para qué? No, porque es que uno con ese señor, o con la señora, o etcétera, o uno que puede ser cristiano.
Entonces, si le preguntaran al dueño del trigo de esta parábola, ¿qué le diría? En este Jesús. Me dijo, ¿cómo así? ¿Usted para qué necesita que se vaya? Ah, no, para no poder seguir siendo trigo, le ando pues muy pinche. Ajá, ahora sí. Pastor, en mi primer año de conversión en Villahermosa yo tuve una dificultad que usted bien recuerda. Y yo me senté con usted sobre el primer año. Y en mi desconocimiento, en mi ignorancia totalmente de la escritura, yo le exigía a usted que una persona que me había hecho daño en la comunidad, que se iba él o me iba yo, lo dijo usted en la oficina delante de él. Y usted guardó silencio un momento y me dijo, como pastor, lo que te puedo decir es que ni se va usted ni se va él. Ay, no me acuerdo, pero Sí, gracias. yo al finalizar se lo Ay, le estaba pensando solecitos que te habré dicho. Gracias. ¿Cómo? Cuando usted dijo, no, quédese, ame al Señor y quédese. Sí, entonces cuando le pregunta 28, ¿qué pregunta? Y después que vayamos y la arranquemos. Bien, vea, tengo en el corazón de uno, sí, es un corazón malo. Pues no bíblico, llamamos en momentos de la vida, que uno dice, ay sí, ojalá. Y a veces hay gente que es tan intensa que no puede decirla en su corazón. Y usted dice, ay, sí, no, que vaya, para que me dé más tranquilo y podamos como salir adelante y que vamos a crecer. Ay, es que en la iglesia que vamos a crecer con fulanito y peranito, tantico, o sea, que vamos a crecer con inconversos en la iglesia. ¿Me nada? Yo me imagino uno llamando a Jesús. Jesús, necesito hablar con usted, hermano, que yo estoy patronándole la iglesia a usted. Y aquí hay una persona pues que es inconversa, que es, ¿cómo es que es? Cizaña. Entonces, Señor, no, yo lo voy a arrancar. Esto está aquí muy mal, me voy a hablar como me quiere. Y el Señor le dice, tan delicado, no. A ver, ¿qué es lo que usted quiere? No, pues que lo saquemos de aquí y de no. Y usted tiene temor de que es que de pronto me haga daño a mí. Me usted es trigo. Usted es trigo. Amén. Y punto. Él es cizaña, usted es trigo. Usted tiene que aprender a ser cristiano. Usted tiene que aprender, yo tengo que aprender a ser cristiano. Así es, amén. Escuchen, no cuando haya cizaña, siempre va a haber cizaña, es la enseñanza de Jesús. Es la enseñanza de Jesús. Bueno, él conoce la comunidad de Villahermosa y hemos tenido etapas muy difíciles. Ustedes Jaime lo sabe, muy bien. Y entonces hay gente que se me acerca, hermano, me abruma y me dice, no, es que eso es por los malos testimonios. Y yo, pues es que los malos testimonios no es del trigo. Los malos testimonios, los que no son del trigo, entonces es que no ya van a desbaratar la iglesia. No, el trigo siga siendo trigo. Y es así. Y una vez se lo dije a Jaime, no sé Jaime, si se lo dije a Jaime, pero puede ser que como yo la memoria propósito que me va a hablar se paga hoy en la yo tengo como pero la gente, ¿qué es lo que te iba a decir? Que me habían dicho algo, yo lo ibas a contar, en medio de las dificultades que se han manejado administrativamente. Sí, y uno se me olvidó la pelota. La serie está enfocando con la construcción. Usted decía que en Villahermosa ha habido dificultades. Sí, momentos, bueno, voy a decirlo, pero no es todavía. En momentos muy difíciles y la verdad es que a veces uno puede considerar, ya me acordé, si yo estoy pastoreando una comunidad y toda la gente se va, pues yo sigo predicando hasta que venga Cristo. Amén. Lo oyeron. Amén. Lo oyeron. Amén. ¿No oyeron eso? Sí, Señor. Lo oímos. ¿Por qué? Porque la tarea mía es que cuando hay trigo, cuido el trigo. No, cuido el trigo. Entonces, según la respuesta de este hombre, ¿qué fue que respondió Paula? No, No, vea. no, que exacto. cizaña. O sea,
¿No le parece que esa es una historia muy bella? Sí, muy bella esa historia. ¿Cómo se siente uno como he afirmado que su pastor, que es Jaime, alguien se acerque y usted está ahí oyéndole a él y le dice, Jaime, yo soy de esa persona que la cosa como nos tiene? Y uno escuchar a Jaime que diga, un momento, no, el testigo es trigo, y hay que tratar de seguir predicando así se convierte. Y si finalmente no se convierte, no es trigo, hermano, siga adelante. O sea, qué admiración de ese señor, si yo fuera un jornalero de él, y lo está escuchando, y alguien le dice, entonces, ¿qué? Arrancamos esa cizaña. Y escucharlo al que dice, no, el trigo es trigo. Digo, nadie lo puede tocar, lo que es trigo es trigo. Dios. Eso no me corresponde a mí, es que eso no me corresponde a mí. A mí me corresponde predicar y cuidar el trigo, o sea, poniendo para la palabra. Eso es así. Entonces, la cizaña entró en el campo, pero el dueño dice, no, es que él sigue siendo ¿qué? Él sigue siendo trigo, sí. El peligro de arrancarlo es como muy extraño, ¿cierto, Paola? ¿Cuál es el peligro de arrancarlo según el dueño en la historia que dice Jesús? Que va a arrancar el trigo también. ¿Cómo? No, Que también con ella se lleva el trigo. ahí dice. Dice, arranquéis también con ella el trigo. Sí, seguro que dice eso. No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Pero no estamos, es cierto, es molestando, pero es cierto. Pero es cierto, es una respuesta muy extraña. Pero es una respuesta muy extraña porque en la vida práctica, es muy distinto, Entonces, lo que pasa es que hay quienes intentan que la cizaña no exista en la iglesia. Hay gente, no que queramos, ¿cierto, hermano Marlon? No queremos, no queremos. Señor, yo no quiero, y le va a decir que no quiere, pero ahí está. No es que está viviendo en dónde, en el mundo, sí, porque es que hay gente que busca un trabajo, le dijimos hace 8 días, y quiere un trabajo donde no sea cristiano. Pues me dijo, ¿por qué te saliste? No es que el patrón no es cristiano. ¿Y quién se lo aguanta? Usted es trigo. No, hermano, es que no sé, que llevo como 4 meses buscando casi no puedo encontrar una organización toda de cristianos. Entonces, Jesús le dije, ¿y cuándo va a ser? Yo no conozco a dónde, yo conozco a la gente y digo, no. Entonces, hay quienes intentan que los hijos del mal, o sea, la cizaña, no existen donde, no entren en la iglesia, eso es muy difícil, porque siempre van a, claro, siempre quieren, van a estar. Voy a decir algo, Jaime, que nos va a liberar a todos. Mucho cuidado con lo que voy a decir. Le pido al Espíritu Santo que me ayude, porque voy a soltar lo que llamamos una bomba, que es que en la iglesia solo hay trigo. La iglesia solo hay trigo. Hay los malos y pésimos testimonios en la iglesia, los buenos testimonios del trigo. Piense algo de lo que acabo de decir. Entonces, yo rechazo la enseñanza por esta historia que digan que la iglesia es mundana. ¿Sí entendió ese misterio? ¿Sí entendió? Sí soy. No, mundana el que es mundana, el que es trigo es trigo. Entonces, por no saber qué es la cizaña, entonces dicen que hay creyentes tan mundanos que son cizaña. Ningún trigo es cizaña. Miren el texto. Ningún trigo es cizaña. Antes, ¿para qué sirve? Para que hay un texto,
tan impresionante que dice que Dios deja ver. Juana, Dios deja ver, Dios deja ver. A ver si saña. Ay, no. Ay, mujer. Dios deja ver. Mueve las manos. Yo siempre he dicho que los textos no funcionan. No leen el texto. Lo va a leer, pero recuerden los textos que hice. Y es muy raro, escuché bien. Dice. Vale, pues, ay, Dios mío, no, espere. Pero al anunciaros esto que sigue, no os hagáis, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Y aquí viene la joya, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Acuérdense esto, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Amén. ¿Ya la experiencia? Sí. Primero va bien 4:2. El día que tú hagas el año, me mejor de quitar. Pero eso es contra la escritura. Como ustedes toman nota, entonces escriban. Eso está en Primera de Corintios 11, 17 a 19. Ahora ya habrán entendido. Celia, entonces ya voy a hacer así, ya a ver si me entienden. ¿Cierto? Dios deja ver en la iglesia las personas que dan malos testimonios para que usted diga que es algo Celia. Diga algo Celia. Ella sí sabe, lo que pasa es que yo no lo asusto. Patricia. Ahí me señalan en la parte, pero si quiere, si no. Sí, ¿Qué pasa, no? El pastor Marco. Ah, pero el apóstol pues a Marco. Bueno, Marco sí, pero antes de Marco otra persona. Perfecto, sería Fernando. Fernando. ¿Para qué? Para que se manifiesten los que no, los que son aprobados o los que son aprobados, porque es lo mismo, ¿cierto? Jaime, escuche bien, cuando un pueblo está creciendo en el conocimiento y ve malos testimonios, eso no le implica nada, porque la persona sigue siendo ¿qué? Crítico, y lo que está diciendo es, cuídese de esa persona, cuídese de esa persona. No, que el pastor lo eche. No la va a echar. Jaime, ¿tú le pudiste contestar ese día a vos? Jaime no, como pastor se queda usted y se queda él. Usted busca al Señor, yo hablo con él. Entonces, hoy en día, solicito, yo lo llamaría aparte y yo digo, cuídese de él. Ya, cuídese de él. No le vamos a echar, cuídese de él. Pero ya murió, ¿sí o no? Ya se dio cuenta, ¿cierto? Ya se dio cuenta. Entonces, fíjese. Que anda diciendo que Jesucristo no es Dios. Fíjese bien. Porque se cansa para hacer divisiones y para hacer cosas de todas cuestiones y hablar la prestosidad del pastor. Hablar la prestosidad del pastor. El trigo no habla más del pastor. El trigo lo que hace es ayudarle al pastor.
Entonces usted cada vez que dice, uy, me tengo que cuidar de esto. Me tengo que... Y no, la esposa del pastor dice, mi amor, y dice ella, con todo. Eso es una iglesia que es fuerte, pero ahora, no. Sí, hermano, estas son joyas de Jesús, no mías. Entonces, hay quienes utilizan métodos para que no existan malos y caen en desgracia. Imagínese usted que no conocer este texto Jaime, no conocer este texto Paola, se formó la Santa Inquisición. O sea que el 19 de religión lo matamos. ¿Qué es lo que hacen los musulmanes? ¿Qué están haciendo en Siria los musulmanes? Si usted es cristiano, lo matan. Por no leer esto, porque dice, no, es que nosotros somos tan puros y hay que arrancarlos, pero son musulmanes, te los matan, ¿cierto? Vean, existió la historia de la Santa Inquisición, estudie las famosas cruzadas que hubo en Europa, en la Edad Media. Es decir, y si no, hoy en día en Siria, si usted no es musulmán, los matan. Ahora, uno tiene que aprender, escuchen bien, como trigo, a convivir cuando las cosas no son trigo, ¿sí o no? Es que, pastor, en mi casa, ¿quién es capaz de ser cristiano? Si todos son inconversos, pues me están diciendo que son cizañas. ¿Qué tienes que hacer? Ser trigo, sea trigo, trate lo posible de ser diferente, acudir distinto, ¿cierto? Es que sea distinto, pero si lo que ocurre ahí es que usted es cristiano, llega a la casa y dice, mami, ¿dónde están las tenis? ¿Dónde están mis tenis? Los que compré, los Croydon, los Croydon. Ah, lo puso su hermano. Él es inconverso y la mamá también es inconversa. ¿Cómo vieja? El cristiano. ¿Cómo vieja? ¿Le dejaste poner mis tenis viejas? Ahí está vieja, así es. ¿Ya dónde está ese? Ay, ojalá que le pase que le caiga un rato. Eso es testimonio. Usted tiene que tener estilo de trigo, ¿no? Pues estilo de trigo. Nada. Jesús dice, ¿qué dice Jesús? En esta historia, no la arranque. ¿Qué dijeron los siervos? Ay, los siervos que dijeron, la arrancamos, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y Jesús explica en el 39. ¿Qué explica? Entonces, ¿qué vamos a hacer? 13:39. Mateo 13:39. A lo que vamos a hacer con ellos. El enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Entonces, ¿qué le dijo a los siervos? ¿Qué le dijo a los siervos? ¿Qué le dijo a los siervos? Que no lo arrancaran. O sea, los secadores. ¿Qué le dijo a ¿Qué le dijo a los siervos? Que no. Que no. ¿A los qué? A los siervos. Le dijo que no. Y le digo, ¿quiénes son? Los que han de hacer los qué. Los ángeles. ¿Los qué? El Hijo del Hombre. Los segadores, ya primero el versículo 30, el versículo 39. ¿Y los qué? ¿Y los qué? Los segadores son los ángeles. Entonces, ¿qué son los qué? Los segadores. Los segadores. ¿Quiénes son los segadores? ¿Alguien especial en la iglesia? No, los segadores es que para poder arrancar la cizaña solo se necesita expertos.
Y los expertos de Dios son los ángeles, no nosotros. Amén. Pero es un asunto que le corresponde solo a Dios. No más. Como yo soy pecador y me desesperan esos malos testimonios aquí, ¿sabe yo qué hago y qué he hecho? Y eso no ha funcionado, a veces sí, otras veces no. Yo me le arrodillo al Señor, me le arrodillo a solas. Digo, Señor, esta persona que está dentro de la iglesia nos tiene hasta aquí, Señor, yo me le confieso. Yo no puedo hacer nada. Si yo me pongo a arrancarlo, se va con ella a otras familias que si de verdad son cristianas. Ay, porque es así. Así es. Mami, yo estoy yendo a la iglesia, pero no está que, Carlos, que no están en los caminos del Señor, pero tienen en la casa a su mamá y una hermana que están en el Evangelio consagrado al Señor, y va y le dice a la mamá y a la hermana, mami, me echó el pastor Fabio, me echó. Digo, ¿cómo así que le echó? ¿El que es pues? Digo, pues ustedes verán si tiene sangre en los ojos. Nos vamos todos, llevan todos. Entonces, para que yo no haga eso y no sea responder usted a solas, oro, ayúdenme, Señor, porque yo soy humano, soy pecador, y digo al Señor, ay, ya no más que sea contra esta persona, se ha hecho estragos en la iglesia, Señor, y me le arrodillo y me le quebranto al Señor, y ahí se queda, ¿no? Así funciona. Pero a veces es para que no ponga esto, es que pone a orar y no se va y dice, eso sí es mentira. Es que Dios es que, Dios es soberano, Dios es soberano. Escuche, asustes, se va a caer, o hace la banca. El que tenga oído para ver, oiga, a usted sabe que lo afirma. Que lo afirma, que lo afina, lo afina, que lo afina, que lo afina, que lo afina, que lo afina. La cizaña, hombre, y afina para ser un creyente resistente. ¿Cómo le parece un cristiano donde todo su trigo? Pues la flor que nunca cae. ¿Ah? No, usted va cogiendo temperamento y carácter cristiano en la medida que le toque enfrentar ¿qué? Dificultades, ¿cierto? Ahora, si usted lee el texto, en el verso 41 nos dice qué hace esa gente metida dentro de la iglesia. Lee, vea lo que dice el texto, no todo. Mateo 13:41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. ¿De qué van a servir esa gente que se queda? Porque usted crezca. Mucho serrucho. Serrucho. Pa' pudrirlo, porque tú le pones, tú le vuelves sismático. Yo en estos días como que hubo como un atraco en Bogotá, no sé a dónde, si me ayudan a ver que vos sois noticias, o usted Carlos que oye noticias, usted Patricia que oye noticias, serio, usted que oye noticias, estaba llorando porque le hicieron como un atraco y secuestro, algo así, y se le llevaron el perrito. Se le llevaron el perrito. Sí, ¿sí lo que usted se acuerda? De pronto que sí. Sí se acuerda. No. O sea, porque yo no soy el único que oigo noticias. No, tampoco. Yo soy el único que oigo noticias. Oiga, Jaime, y lloraba. El perrito. Pero lloraba, no es que estaba haciendo, no era teatro. Y yo me puse a pensar, esta muchacha no piensa que se le llevaron a la mamá, o no piensa que le iban a llevar a ella, a secuestrar a ella. Joana, ¿usted tampoco escucha esa noticia? No, señor. No, yo solo sé. No. Ay, sí. Yo no había nacido. ¿Quién? Yo ahora dije que no había nacido.
Ya entendí. Lo que estamos tratando de decir ahora es que esta señora de la ilustración, no me estoy burlando de ella, sino que estoy tratando de decir es si ella está tan triste por el perrito y no se preocupa porque el atraco fue otra cosa, que fue otra idea del perrito, yo digo, y que casi le pasa algo más grande. O sea, ¿por qué no volvió a la iglesia? No, yo no volví a la iglesia porque cuando yo entré con el perrito a la iglesia y lo entré y lo amarré aquí, ¿cierto? Entonces vino la esposa del pastor y entonces dijo, hermano, por favor, el perrito, venga yo para que lo mandemos a hacer porque aquí va a la verdad. ¡Ay! Usted sigue. Y al año, venga, usted por qué no volver a la iglesia, por el pastor y no me dejó tener el perrito en la iglesia. Si no aguanta una cosa de esas, ¿qué va a aguantar yo? No aguanta nada. ¿Eh? Yo creo que sabe cómo lo saca uno, diciéndole una bobada, ¿sí o no? Que son esas horas de venir a la iglesia y darse muy tarde. ¡Ay! Entonces, uno tiene que, hermano, hay una pregunta, para que el Señor, en la historia, el Señor deja la cizaña para tirar la cizaña. A pulir al trigo. Sí, o sea que él deja para chicañar, por molestar, no, Dios siempre tiene que un propósito, hermano. Un propósito. ¿Y qué era lo que hacía? Ahí descubrimos, Jesús mismo lo dice. Le sirve de tropiezo a todos los que le sirven de tropiezo. Te voy a decir algo monumental, o hace de la banca. Todo el que hace tropiezo en la iglesia continuamente y se mantiene haciendo iniquidad continuamente en la iglesia, esa persona es alguien que debemos cuidarnos de ella y vamos a orar por ella y vamos a bregar a que se convierta ¿qué? Al evangelio. Pero yo por esa persona yo no voy a decir el evangelio. ¿Cómo es que para que yo llegue a la presencia del Señor? Señor, yo me salí del evangelio, yo lo dejé, pero aquí el cielo era para preguntar, usted vuelve para el infierno. A ver, dígame usted por qué, pero Señor, a mí aquí no, te estoy preguntando, ¿por qué abandonaste el evangelio? Ya te vas a ir otra vez para el infierno. Es que en la iglesia había mucha cizaña. ¿No estuviste en la clase de Pastor Fabio? En el mes de abril, que digo, yo dejé la cizaña para que fueras fuertecito y no te perdieras. Chao, hasta luego. Ángel, bueno, y bájenlo para dónde. Pueden venir, lee. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que le sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno del fuego. No le parece para que yo iba a echar. Siga. ¿Qué pasó? Otra vez el 42. Y los echarán en el horno del fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Vean, no, usted no tiene que pagar nada. Es el alma de quién. De Dios. Al final, ¿cómo termina la historia? Amén. ¿Cómo termina la historia? ¿Allí será qué? Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esa palabra así, o sea, es un lugar de tormento. Porque hay muchos alguien que creen que el infierno, dicen así, uno lleva gafas oscuras, toalla y sandalias. Y va a buscar a los hermanos martellos para comenzar a gritar mentiras. Allá no van a tomar cafecito y tito. No, allá no va a haber tiempo sino para qué, lean. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, si yo veo en la comunidad alguien que ese es el destino, yo voy a orar y voy a bregar a ver si le ayudo para que se convierta. Le ayudo para que se convierta. Pero la iglesia del Señor que trata, hay un asunto, de respalda al pastor. Manu, respalda al pastor. Fernando, respalda al pastor. Yo, respalda al Carlos, respalda al pastor. Todos respaldamos al pastor.